bueno que ha pasado en este país y no tuvieron éxito. El presidente pudo inscribirse exitosamente y fue recibido con mucho cariño por los diferentes salvadoreños que se acercaron ahí de manera orgánica. A nadie se convocó, nadie sabía la hora que él iba a llegar y la gente estuvo ahí esperándole, a diferencia de los partidos Arena, FMLN en nuestro tiempo, que hemos visto que han llegado en grupos bien minúsculos. Ya arranca la contienda presidencial, estamos conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos al mejor candidato que pueda tener un instituto político en toda América Latina, de eso no hay duda, y vamos a seguir apoyando al presidente como lo hemos hecho en estos 2 años y medio de Asamblea Legislativa, que hemos demostrado a la población salvadoreña que un organismo como el nuestro, un órgano legislativo, puede trabajar en equipo con el Ejecutivo, puede trabajar siempre enfocado en lo que realmente la población necesita. Felicito nuevamente a la fórmula presidencial de Nuevas Ideas, el señor Nayib Bukele y el señor Félix Ulloa. Estamos muy contentos como bancada de Nuevas Ideas llevar esa fórmula presidencial en nuestro partido. Si alguno de ustedes tiene alguna opinión también, pues en ese momento puede ser. Un pronunciamiento será porque el diputado va de salida, pero él va a brindar su postura sobre la inscripción del presidente Nayib Bukele como candidato a un segundo periodo. Muy buen día. Yo creo que todos estamos felices en este país por lo que ha ocurrido. El pueblo pues se ha desvelado esperando que pasara de las horas, y a eso de casi de la medianoche, las 11, pasadas las 11 de la noche, se ha hecho presente el presidente Nayib Bukele para inscribirse como candidato presidencial para estas próximas elecciones. Creo que es bien importante el mensaje que vimos, algo orgánico, que la gente llegó a defender, a esperar y a reclamar. Yo lo decía ayer a través de redes sociales, no es que el presidente iba a llegar, es que el pueblo salvadoreño lo estaba reclamando ante la sede del Tribunal Supremo Electoral, y el presidente escuchó ese clamor del pueblo, que aunque había una representación allí, fue general. Ha sido pero indescriptible la cantidad de mensajes que hemos recibido los diputados preguntándonos la población a altas horas de la noche a qué hora llegaba el presidente de la República a inscribirse como candidato, y se realizó, y estamos sumamente felices. Ahora la población va a tener una gama de candidatos, se han inscrito 7. Ahí están los candidatos de la oposición, ahí está el que ofrece capiruchos o platos de sopa, ahí está el que ofrece pumas, ahí está el que ofrece quitar el régimen de excepción, ahí está esa gama, y los otros que no sabemos ni quiénes son, pues solo se fueron a inscribir y nadie conoce la trayectoria de ellos. Y tenemos al presidente Nayib Bukele, el presidente de la República del Salvador, que logró devolverle a los salvadoreños la libertad, la paz, la tranquilidad, que le devolvió los territorios a la población que habían sido quitados por los pandilleros. Gracias a Dios creo que el pueblo salvadoreño ha despertado y en una mayoría estamos claros. Y quiero resaltar también las palabras del subsecretario de Estado, el enviado del gobierno de los Estados Unidos, que ha venido a visitar el país y lo decía hoy en la mañana. El tema de la reelección la va a decidir el pueblo salvadoreño en las urnas. Y esa es la invitación que yo hago al moribundo partido del FMLN, al casi extinto partido Arena y los demás partiditos satélites que andan brincando allí por un huesito. No le tengan miedo a la democracia, no le tengan miedo a Nayib Bukele. Es al pueblo salvadoreño a quien tienen que convencer, y sus candidatos tienen la voluntad política de ofrecer propuestas y de ofrecerle a la población una mejor alternativa, que lo hagan, pero no le tengan miedo a la democracia. Al final de cuentas será el mismo pueblo salvadoreño que se va a expresar en las urnas el 4 de febrero del próximo año, y allí van a ver el veredicto, si les creen o no les creen, si el pueblo sigue respaldando o no. La oposición en este país, diputados que aquí han venido a la Asamblea Legislativa a hacer nada, a ganarse un salario por hacer absolutamente nada. Se han pasado los días diciendo de que tanto el gobierno como los diputados de Nuevas Ideas no hemos hecho absolutamente nada por el país. Entonces mi pregunta para ellos es, si es que hemos fracasado,
Si es que el país está en la desgracia que ellos plantean, entonces creo que las elecciones para cualquiera de ellos están ganadas y están claras. Porque si tan mal estamos, la gente no va a votar ni por Nayib Bukele ni por la bancada siempre. Pero yo creo que viven y ya están despertando de esa burbujita irreal en donde un grupillo de abogados, de financistas que se han reunido incluso para querer suspender la candidatura del presidente. De hecho, acabo de ver noticias que un grupo de resistencia no sé qué ha ido a presentar este día ante el tribunal una solicitud para anular la candidatura del presidente Bukele. Ese grupo que vive en una burbuja pensando que El Salvador es la misma finca como ellos estaban acostumbrados a vivir, donde tenían un sistema judicial podrido, donde tenían una asamblea legislativa podrida, donde tenían gobiernos podridos que respondían únicamente a las clases de poder, ese El Salvador acabó. Si es que el presidente lo que ha hecho es devolvernos la dignidad. Y hay algo bien importante, que el 1 de junio de 2019 nosotros en esa plaza pública junto a Nayib Bukele juramos, y era defender lo conquistado. Y lo conquistado junto con el presidente Bukele y con los diputados de la bancada SEAN lo vamos a defender. Y eso es lo que le estamos proponiendo al pueblo salvadoreño. No otra cosa más que la defensa de la familia, la defensa de la vida, la defensa de las libertades, de vivir en tranquilidad, que eso no lo habíamos experimentado en ningún gobierno y ningún presidente fue capaz de dárselo a los salvadoreños. Lo ha dado Nayib Bukele y fue posible gracias a que también en el 2021 el pueblo salvadoreño dio paso a una nueva configuración en esta asamblea legislativa. El pueblo va a decidir entre los candidatos del circo y el candidato a la presidencia que le dio la verdadera paz a El Salvador. Y el pueblo va a decidir entre los candidatos a diputados corruptos y ladrones y buenos para nada que tiene la oposición, o los diputados de nuevas ideas que le hemos dado la gobernabilidad al presidente Nayib Bukele. Eso es lo que está en juego. Yo creo que no hay para dónde pensar. Al final de cuentas es el salvadoreño en su intimidad, en su conciencia, el que va a tomar la mejor decisión, y estoy convencido y seguro que Dios va a favorecer a este pueblo dándole la sabiduría para continuar en este camino en el que estamos. Perfecto, diputado. Diputada, bueno, tenemos a los medios de comunicación presentes para tener una postura sobre lo ocurrido anoche en el Tribunal Supremo Electoral, algo histórico que no había pasado antes, la inscripción del presidente Bukele y toda esa avalancha de apoyo que tuvo. Bueno, definitivamente fue algo histórico. Creo que hay que empezar recalcando que a pesar que no hubo ninguna convocatoria, vimos la cantidad de personas que llegaron a concentrarse, primero de manera voluntaria y segundo en agradecimiento a todo lo que el presidente ha hecho y sobre todo pidiendo que él se inscribiera para poder garantizar su reelección. Creo que, como lo hemos afirmado en cada uno de los momentos, el presidente se ha inscrito, será el pueblo salvadoreño que en las urnas podrá decidir si le da continuidad a este proyecto que ha salvado vidas, si le da continuidad a este proyecto que combate la corrupción, si le da continuidad a este proyecto que lucha contra los pandilleros. Nosotros estamos seguros que el pueblo salvadoreño, así como le dio la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa, le podrá dar 5 años más a Nayib Bukele para que puedan continuar haciéndose las transformaciones como país. Nosotros encontramos un país no solo lleno de corrupción, sino también encontramos un país en el que el Estado no era capaz de combatir esta corrupción y mucho menos combatir a todas las pandillas. Habíamos normalizado incluso que era peligroso ir a estudiar. Muchos jóvenes, en especial en mi departamento, La Paz, yo recuerdo cómo algunos de ellos, cuando les preguntábamos qué pasó, por qué ya no continuaste con el bachillerato, la respuesta de ellos era, es que el bachillerato está en una zona contraria donde yo vivo y llegar ahí era causar que me mataran. Y muchas madres normalizaron ver partir a sus hijos y otros tenían el temor y escondían incluso a sus hijas porque era prácticamente condena de muerte que un pandillero se pudiera fijar en una de sus hijas. Ahora la realidad ha cambiado, vemos cómo esas barreras que habían creado los pandilleros fueron eliminadas, vemos que ahora los buenos salvadoreños podemos salir sin ningún temor, vemos ahora cómo los jóvenes pueden continuar con sus estudios universitarios, con el bachillerato, vemos a muchísimas madres que están sumamente tranquilas, teniendo la certeza que no va a faltar ningún miembro de su familia. En el pasado nos enfrentábamos a llegar a diciembre, a octubre, a noviembre, con grandes cadenas de muertos o con familias llenas de luto. Ahora nos enfrentamos a que las personas llegan a estos periodos
dentro del año con total certeza y con sus familias completas. El régimen de excepción y la gobernabilidad que le da la Asamblea Legislativa permite que se desarrollen políticas públicas en materia de seguridad que al final garantizan el derecho principal que está en la Constitución en su artículo 1, que es el derecho a la vida, que a pesar de estar en esa Constitución jamás fue garantizado ni cumplido por ninguno de los anteriores gobiernos. Venimos de épocas en las que se encontraban diferentes obras abandonadas, si no recordemos la presa El Chaparral, por ejemplo, que fue el gran sinónimo de corrupción, e incluso se decían ridiculeces como que la montaña se movió y que por eso no se podían continuar con esas obras en aquella época. Yo creo que más que la montaña se movió, se movían los intereses para llenar diferentes bolsillos. No solo obras históricas como esta represa que se convirtió en la 3 de febrero y que ahora permite un ahorro del 14% de la energía eléctrica a los hogares salvadoreños, sino también, por ejemplo, con todo el tema de la digitalización de los niños en los hogares. Eso sin duda alguna viene a poder generar que los jóvenes hagan natural tener una computadora en la mano y puedan incluso aplicar a otros empleos, no solo en nuestras fronteras, sino fuera del país, que tienen remuneraciones diferentes. Entonces, esos son pequeños ejemplos de los grandes avances que ha tenido en materia de seguridad, lo que genera también en inversión. También el tema de seguridad ha generado muchísimos turistas y eso también al final promueve la economía local, mueve la economía de los emprendedores, y vemos también una transformación en la remesa. Pasó una remesa de ser consumo a una remesa de ser inversión para algunas familias en las cuales fue su capital de semilla para iniciar a emprender. Y pues qué bien saber que se está emprendiendo sin miedo a que llegue un pandillero a tocarte la puerta y a pedirte la renta o la ganancia de tus negocios. El pueblo está claro, creo que quienes no están claros son aquellos que quieren seguir con los maletines negros, los que no están claros son aquellos que desean que el país no avance, y pues vamos a estar ahí pendientes de la decisión del pueblo salvadoreño, que yo estoy más que segura que va a garantizar la reelección, y pues vamos por esos 5 años más. Diputada, el presidente Bukele no tiene rival porque los candidatos de la oposición se han convertido, como mucha gente lo dice, en un circo de ofertas y propuestas. Bueno, yo creo que en el pasado nosotros era como, bueno, ¿cuál es el menos peor? Decía uno, ¿y por cuál votamos ahora? Este ya robó mucho, o ¿cómo hacemos ahora? Por lo menos, y la población también decía como, bueno, vamos a ver si este nos roba. Esas eran las opciones en el pasado antes que llegara el presidente Nayib Bukele. Ahora la población exige un candidato de altura como lo es el presidente Nayib Bukele, un candidato que cumple sus promesas, un candidato que es claro en el combate a la corrupción, que es claro en el combate a las pandillas, y que al final también vemos como los otros candidatos, en lugar de tener propuestas nuevas, están retomando las propuestas que jamás cumplieron durante sus gobiernos. Ahí sacaban locuras del medio pasaje, que fue una propuesta que hizo Sánchez Serén, que logró ser presidente y que no la ejecutó. Entonces están sacando de la basura todas esas viejas propuestas que simplemente fueron populistas y que jamás tuvieron la capacidad ni la voluntad política de poder ejecutarlas. Ahora con Nayib Bukele hablamos de realidad, hablamos de obra, hablamos de desarrollo. Esa es la oferta del presidente: promesas cumplidas, avance, y que El Salvador está renaciendo. Perfecto, gracias. Gracias.